tal amigos? Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a una transmisión más de Tiempo Clave. Los saluda Roberto López y bueno, el día de hoy me acompaña el licenciado Daniel Méndez Vivanco como cada programa que hemos realizado desde el primero y hasta la fecha, ¿verdad, licenciado? Como que soy el padrino de este programa, ¿va? No me cansaré de decirlo, ingeniero, me da mucho gusto saludarte y pues aquí me tienes en calidad de refugiado en mi tierra después de estar en Jalapa ante todo esto que está sucediendo y pues que entiendo que vamos a platicar y bueno, pues a la vez disfrutando la estancia en Huatusco, en mi casa y tratando de seguir con los lineamientos que nos indican, tratando de seguirlos. Así es, un tema el día de hoy que pues es inevitable no tocarlo en un programa de análisis político, social, donde se involucra prácticamente pues todos los aspectos de la sociedad, como es esta pandemia que está afectando al mundo entero y que en México se han tomado decisiones para muchos malas, para muchos buenas, y que vamos a estar platicando aquí, licenciado, sobre cómo ha actuado el gobierno, si ha sido de manera correcta, si han cometido errores como lo ha señalado la oposición y si Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, está haciendo su trabajo. Para empezar yo le preguntaría, licenciado, ¿estamos bien o estamos mal con la situación del coronavirus aquí en México? Mira, de entrada quisiera hacer un comentario a lo que me estás preguntando. Yo veo con preocupación, y lo digo así seriamente, y a la vez en forma redundante lo digo preocupado, el hecho de que más allá de los riesgos que encierra esta enfermedad, me han hecho preguntas con ciudadanos, paisanos y cuando he estado en Jalapa, en lo que he estado participando, en los foros que he estado participando previo a que todo se paralizara, yo veo con preocupación que también obviamente hay una politización de esto que está sucediendo, pero me quiero concentrar cuando digo la preocupación porque veo que se está polarizando el ambiente y eso no me agrada porque lo que está sucediendo es que mientras en el discurso oficial se nos está pidiendo solidaridad, un buen juicio y estar unidos y en paz como todo un equipo que debe ser nuestra nación mexicana, veo que y creo que lo habrás notado ya, ingeniero, y quienes nos están prestando atención, se hicieron ya bandos. Entonces, si tú cuestionas, de tal manera que si tú cuestionas a Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, y a su gabinete, pues casi te quieren ahorcar. Eso me sucedió anoche, obviamente no voy a decir el nombre de un gran amigo al quien yo aprecio, y cuando tocamos este tema se puso en una posición, porque yo hice una serie de observaciones sobre esto que me preguntas, esta primera pregunta que me haces, y me asombró verlo que entró en una posición de enojo, agresiva y de cierta irracionalidad. Y lo mismo si nos vamos al otro posicionamiento. Si hablamos a favor de lo que hace y lo que cuestiona la oposición, entonces vienen posicionamientos y vienen conductas y vienen reacciones agresivas. Nuestra función como analistas, quien les habla, que me ha tocado participar en los medios de comunicación desde hace muchos años, y tú lo sabes, ingeniero, es pues manifestar nuestras opiniones, pero basado siempre en el caso del compromiso a su vez con el conocimiento, y eso es lo que nosotros manifestamos de cara al público con toda la seriedad del mundo. Bien, ahora voy en este sentido, que no caigamos en fanatismos, porque por ejemplo, lo digo con todo respeto para mi amistad con la que conversé anoche,
pero lo vi en una posición rayando casi en un fanatismo, y esa es la parte que me preocupa. Y es que nos hemos ido a los extremos, como usted lo dice, una cantidad de noticias falsas, las famosas fake news, a través de todas las redes sociales, como usted dice, muchos atacando, muchos defendiendo, y a final de cuentas lo que termina haciendo es que la gente se confunde, una cantidad de remedios caseros, una cantidad de señalamientos en que el gobierno está haciendo las cosas mal, en que el gobierno está haciendo las cosas bien, pero realmente en este ejercicio, en este programa, precisamente queremos ir, bueno, como usted bien lo dice, lo que a nosotros nos parece, nuestra opinión acerca de cómo se ha llevado esta contingencia actualmente en la fase 2, y en la cual pues ya van más de 1000 contagiados al día de hoy, parece que 20 muertes. Entonces realmente le vuelvo a reiterar la pregunta: ¿considera usted que se ha manejado bien el tema de la pandemia y la contención de esta pandemia aquí en México? En ese sentido, entonces, lo que yo tendría que responder a la pregunta es que hay dos vertientes. La primera vertiente, que tendría la característica de una primera etapa, vimos, ese es mi punto de vista, vimos actuar a un gobierno que probablemente estaba muy confiado, una de dos, o estaba muy confiado en lo que se dejaba venir, que probablemente hubo una subestimación a lo que se dejaba venir, y claro, estoy consciente de que también es una situación inédita ante la que estamos a nivel mundial, y ha sorprendido a todos los países. Con esto doy el dato de que pues ya nos han dicho los expertos en la materia, me estoy refiriendo a los representantes de la ciencia médica, nos han dicho que estamos ante un virus no conocido, y entonces por eso es una situación inédita y bastante complicada. Y por otro lado, ahora los estoy viendo más con un esquema de organización más organizado. Sin embargo, también hay que entender esto, algo que en lo que yo he participado en las entrevistas que me han hecho en Jalapa, y hoy la quiero compartir aquí en tu programa. Gracias. A tu pregunta, que me parece muy atinada, es el hecho de que me queda claro, conociendo la personalidad del presidente de la República, cuando en las conferencias de prensa se empezó a darle voz a las autoridades representantes del sector salud, concretamente al señor subsecretario, el doctor Hugo Gatell, el doctor, pues hablando en forma técnica, como es su labor, como es su responsabilidad, y el presidente de la República, en esa personalidad que tiene de ejercer un liderazgo sobre la población, del grado de contacto que no ha querido perder y que se entiende con la población, representando, y lo hemos visto, podríamos citar muchos ejemplos en problemas que se han presentado a nivel social, y esto se extrapola a nivel familiar y en otros ámbitos. Siempre hay una mano que puede ser dura, y en este caso la mano dura es la parte de lo que nos dice la ciencia, la autoridad en materia de salud, describiéndonos una realidad cruda, y quiero entender que el presidente de la República ha sido como la mano suave. Acuérdense que el presidente de la República, mientras el subsecretario de salud decía lo que estaba ocurriendo, por otro lado el presidente López Obrador externaba que todo iba bien, que la gente saliera, que se divirtiera, que visitara los restaurantes, que multiplicara o que se dedicara a sus espacios de recreación, y eso siempre ha ocurrido a nivel institucional. Lo digo por experiencia, ha ocurrido a nivel institucional. Es como para mantener una especie de equilibrio. Y tranquilidad en la población, porque Así luego es. Lo que sucede es que entramos en pánico, ¿no? Así es. Como está sucediendo en muchos lugares, y donde, como ya lo repetimos, se ha caído en la exageración. Bueno, hace unos días la OMS, la Organización Mundial de la Salud, felicitó al gobierno de México porque, bueno, de acuerdo a lo que se publicaba, pues habían actuado de manera correcta, previniendo, así es, que llegara a salirse de control, como es el caso de Italia, el caso de España, donde desafortunadamente, bueno, van más de 10.000 muertes,
y donde pues ya se volvió incontrolable esta pandemia. Como usted lo dice, el presidente López Obrador señaló al principio, cuidando la parte económica, porque dice, bueno, hay mucha gente que no puede darse el lujo de guardarse, de irse a su casa y no trabajar durante toda la cuarentena, porque si no trabaja pues no tiene que comer. Él mismo reconoció que utilizó una expresión así, que era gente que va al día. Al día, exacto. Y que entonces había que darles la oportunidad de estar dedicados a esas actividades hasta que vinieran nuevas instrucciones. Sí, como lo estamos viendo, las fases que ha tenido la contingencia, en este caso la pandemia, la fase 1 que fue como de prevención, sí. ¿no? De los casos que venían llegando de gente que había viajado a otros países donde había habido casos y que habían llegado a México, y se cuidó, creo que esa parte, la situación de las personas más vulnerables económicamente hablando, ¿no? Pero llegamos a la fase 2 donde los contagios empiezan a aumentar y donde ahora sí dicen, ¿saben qué? Ya tienen que guardarse, ¿no? En el caso de la gente que tiene que salir, pues tiene que salir pero con su sana distancia. Otro elemento que me parece, si me permites comentarlo, claro, que me parece un elemento constitutivo y fundamental para seguir respondiendo a lo que me estás preguntando, es el hecho de que no perdamos de vista de que también debemos reconocer que esa parte quizá tardía en esa consecución de hechos con relación a la pandemia, en el caso específico de México, insisto, no lo perdamos de vista, hay que tenerlo presente, se ha complicado porque en lo que se refiere a todo el sector salud del gobierno en sus distintos niveles, se encuentra en una etapa de transición. Así es, lo que era el Seguro Popular. Exactamente. El ISSSTE, ¿no? Sí, entonces esa etapa de transición y de repente viene la pandemia, pues es algo bien complicado. Para claro. aceptar este nuevo sistema de salud. Así es. Y bueno, lo que decía Hugo López-Gatell, bueno, ya es momento de que no salgan, porque este momento es el preciso para que no nos pase lo que le pasó a Italia, lo que le pasó a España, que ya es el grado de contagio local, es decir, que ya el virus está en la población y se empieza a multiplicar los casos de manera positiva. Hay una declaración de emergencia ya sanitaria en estos momentos. ¿La hicieron hoy? La hicieron hoy en esa conferencia que la acaban de hacer hace un momento, previo al programa en el que estamos saliendo al aire. También tengamos presente el hecho de que fueron muy reiteradas las intervenciones de los periodistas y de los reporteros a todos los funcionarios de primer nivel, que por cierto estaban ahí en la mesa, pero que se encaminaron fuertemente hacia el doctor, hacia el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en el que le dijeron que si era ya el momento, porque hay en esa psicosis y en ese pánico, que si está sonando la hora de que venga el estado de emergencia, el estado de alerta, en el que los militares y los cuerpos policíacos saldrían a la calle ya a prohibir tajantemente la salida de las personas. Y entonces creo que es una actitud bajo un deber moral de buena persuasión lo que ha dicho el subsecretario de Salud. Si te fijas, si te acuerdas, dijo algo así como que ellos no quieren llegar a ese extremo. Todavía le están apostando a la conciencia social de esa importancia que debe ver y darse en la ciudadanía, el que tomen sus propias precauciones por convencimiento. Y lo reiteramos, la parte de que si se llega a esas medidas extremas, pues afectan muchos sectores de la sociedad, principalmente la económica. Eso. Que a final de cuentas para muchos pudiera parecernos, bueno, ¿qué les cuesta de que te mueras? Mejor quédate en tu casa, ¿no? Pero lo que decíamos es una realidad en México, la mayoría de la gente pues vive al día, ¿no? Entonces es muy difícil que se logre hacer de esa manera. Bueno, en el caso específico no vamos a adentrar mucho a las cuestiones de los síntomas, que también ha habido muchas noticias falsas, ni a quién le da, o quién sí se muere o quién no, pero sí me gustaría aclarar ese punto, porque decían que de los casos que llegara a haber, muy pocos van a ser realmente graves, y que es lo que le están apostando para que el sistema de salud actual pues sea suficiente, ¿no? Para atender a esas personas que se pueden
poner mal, ¿no? Porque el gobierno de México todavía, aunque estamos en la fase 2, está apostándole también a lo que ha sido un distintivo en la enseñanza de la ciencia médica y de las autoridades sanitarias ya desde hace un buen rato. Yo me atrevería a decir que esto va desde la segunda mitad del siglo XX hacia su finalización, y ahora con el comienzo del siglo XXI, que le están apostando a la medicina preventiva, como ya en una previsión también las autoridades sanitarias desde finales del siglo pasado y principios de este que estamos viviendo, esa previsión, empezar a ver este tipo de cosas, una predicción no en el sentido sobrenatural, sino una predicción científica de las cosas que estamos viviendo y padeciendo, que es mejor apostarle a una medicina preventiva diferente a cuando la medicina ya tiene que intervenir ante la dolencia física de la persona que lo está necesitando y que genera más gastos para el gobierno. Así es. Me gustaría, licenciado, también tocar la parte que usted mencionaba, la polarización y la política que le han metido en esta situación, que pareciera a veces que la gente, la oposición, pues quisiera que le fuera mal realmente a México, no solo al presidente, porque si le va mal al presidente, pues nos va mal a todos, ¿no? Eso sería, eso te lo voy a decir, adelantándome a lo que me vas a preguntar y a lo que vamos a comentar. Si así lo estuviera viendo la oposición, creo que sería un síntoma de inmadurez, de irresponsabilidad riesgosa, pero lo voy a resumir en una palabra que es muy sabia, por eso el lenguaje a mí me gusta mucho utilizarlo. La palabra dice así: mezquindad. Sí, la verdad es que es preocupante la manera en que, pues le digo, pareciera, ya no vamos a hablar del presidente, pareciera que pues quisieran que les fuera mal a México, ¿no? Al final de cuentas, si se sale de control la situación de la pandemia, pues los afectados es todo México, ¿no? Realmente no es un gobierno al que se afecta, sino realmente la población, y la población más vulnerable, los pobres, los adultos mayores, que son los que pues están más a las expensas de que les pueda incluso llegar la muerte a través de este virus, ¿no? ¿Qué pasaría? Que no lo deseamos. Yo en lo particular, que voy a decir esto, no lo deseo, pero veo hasta estos momentos, lo hemos platicado hasta antes de hacer la introducción de este programa, lo estábamos platicando, ingeniero, pero estoy enterado que hasta estos momentos, estadísticamente hablando, Huatusco no ha registrado ningún caso al respecto. Y entonces, ¿qué pasaría? No deseo ese escenario, pero ¿qué pasaría si en nuestra población, en nuestro municipio, se disparara toda esa realidad preocupante? Y me atrevo a decir, porque sabemos, porque el sentido común nos lo indica, porque hemos observado, con todo respeto lo digo, creo que la infraestructura médica sanitaria de Huatusco en sentido estricto no está preparada. No, nunca lo ha estado, y hasta la fecha pues pareciera que las autoridades estatales de salud, que es a quienes corresponde pues tener lo necesario, pues no han podido, a través de muchos, no solo actual administración estatal, sino desde antes, se han dedicado, como se sabe, a saquear sobre todo el sector salud, y han abandonado los hospitales, ¿no? Como usted dice, hay de por sí ya una saturación en el caso de Huatusco del hospital Darío Méndez Lima, que fundó su abuelo. Así es. Y que no sé qué pensaría su abuelo al día de hoy si viera el hospital pues con tantas necesidades. Mira, ahí tocas un aspecto que me parece muy interesante y que me quiero adelantar a un programa que, si tú me das esa luz verde cuando lo tenga yo que hacer, en el momento en que me lo indiques, de Conociendo Huatusco, dar a conocer una faceta de mi abuelo, el doctor Darío Méndez Lima. ¿Qué pasaría, cuando dices tú qué pasaría, si mi abuelo se diera cuenta de lo que está ocurriendo? Bueno, pues entraría en una honda preocupación, porque una de las facetas de mi abuelo, recién que llegó de Orizaba a Huatusco, invitado por los pues representantes políticos que había en esos momentos, que ellos le hicieron la invitación para que llegara a Huatusco y dejara Orizaba,
me estoy refiriendo a Ignacio Canseco y a don Carlos A. Hernández, una de las primeras acciones que hubo por parte de Darío Méndez Lima fue atacar, involucrarse en un proceso sanitario de vacunación masiva, porque Huatusco en esos momentos experimentaba una epidemia fuerte de la viruela que estaba atacando, que estaba afectando severamente a la población. Eso que nos permite vislumbrar entonces ante la rica personalidad de Darío Méndez Lima es de que Darío Méndez Lima en aquellos momentos ya representaba en su formación médica el tener una función y una visión sanitarista, porque el médico de aquellos momentos no era un médico tanto cuanto como ahora lo conocemos, de que son médicos que se van destacando en sus especialidades. En aquellos momentos eran médicos generales, pero eran médicos clínicos, y tan estaba formado en lo que es la trayectoria, el basamento académico de su carrera como médico Darío Méndez Lima, que hoy estaríamos entendiendo que él era ante todo sanitarista. Por eso le presentó, no dudó ni un solo momento cuando por su mente pasó presentarle al alcalde, que entonces ya era don Joaquín A. Castro, presentarle el proyecto de que se creara para Huatusco un hospital civil de asistencia pública, como lo empezó a hacer. Entonces era privada, había un hospital privado que, si mi memoria no me falla, estaba ubicado allá por donde hoy está la escuela, las instalaciones de la escuela telesecundaria. Ahí estaba el hospital particular, pero a él le preocupaba porque se topó con esa epidemia de la viruela que era muy fuerte, y entonces los más vulnerables, me imagino, eran los que pues no tenían manera de atenderse, ¿no? Al ser privado el hospital. Eso es lo que le preocupó a Darío Méndez Lima, y por eso al alcalde Joaquín A. Castro le dijo que urgía ya trabajar sobre la construcción de un hospital civil con esa visión democrática, institucional, dimanado del sector público. Y eso fue algo que lo tuvo en mente y que lo realizó y que lo vio avanzar. El escenario actual no es muy diferente, sigue habiendo personas muy vulnerables. En el caso, por ejemplo, del coronavirus, que es lo que ahorita está afectando a todo el país y a todo el mundo. Te doy un dato. Platicaba con uno de los médicos, obviamente no doy su nombre por respeto a su integridad profesional, lo conversaba conmigo. En estos momentos el hospital, tengo entendido que el hospital Dr. Darío Méndez Lima se está habilitando. Ojo, se está habilitando para poder entrar en acción en un escenario del que estamos mencionando, del que estamos presentando, avisorando, que no lo deseamos, pero se está habilitando. Entonces ahí voy con mi opinión. ¿Cómo es posible que apenas se esté habilitando? ¿Cuánto tiempo tenemos de estar hablando de esta enfermedad? Ya más tiempo, ¿no? Sí. Desde el momento mismo, va mi opinión, desde el momento mismo en que se empezaron a dar los primeros indicios de la presencia de esta enfermedad en nuestro país, todo el sistema del sector salud, todo el sistema en sus diferentes niveles del país, tuvo que haberse involucrado y echar a andar las acciones para estar preparado. Sí, y aparte de que se afecta también la parte de la resistencia al INSABI, ¿no? Que hubo por mucha gente del sector salud y por la misma oposición, ¿no? Que retrasaron de alguna manera, y en el cual pues señalaban que pues le faltaba mucho al INSABI, ¿no? Que era peor que el Seguro Popular. Pero bueno, actualmente pues estamos pues ahora sí de alguna manera indefensos, ¿no? Ante esta pandemia,
y al ser un hospital el de Huatusco que atiende muchísimos municipios, pues parece insuficiente, ¿no? A ver, te hago una pregunta. A ver, aquí yo me constituyo en estos momentos como entrevistador hacia ti. Al revés. Te hago la pregunta. ¿Qué sucedería, repito, no deseo ese escenario, pero que si esta pandemia se generalizara en Huatusco y toda la región? ¿Hacia dónde tendríamos que recurrir? El Hospital Darío Méndez Lima no estaría en condiciones de dar abastecimiento ante una acción generalizada de la enfermedad. Sí, en las enfermedades comunes, en las atenciones comunes, los embarazos, las atenciones normales no es suficiente. Imagínese ante la situación descontrolada de una pandemia, realmente se corre a los hospitales que están igual de saturados, Yanga, Río Blanco, y que al final de cuentas siguen resultando insuficientes para atender a la gran cantidad de población que demanda. Y de acuerdo con el organigrama institucional, el Hospital General, porque ya no es Hospital Civil, ahora es Hospital General Dr. Darío Méndez Lima, de acuerdo con ese organigrama institucional, tendría que remitirse al Hospital de Río Blanco, pero tú acabas de decir ya de manera contundente, el Hospital de Río Blanco, el de Yanga y demás hospitales están también en condiciones similares de no aceptación total. Me quiero quedar en una reflexión de que a lo mejor habría que virar hacia entrar en una especie de extrapolación más allá de los límites de ese organigrama institucional, y habría que irse hacia Jalapa, pero también estamos viendo las noticias cómo están los hospitales de nuestra capital del estado. Habría que virar hacia los hospitales de categoría más alta del puerto de Veracruz. No sé, es una situación complicada, ¿eh? Claro, y los que tienen el recurso económico para asistir a una institución privada, pues lo van a hacer sin duda, pero la mayoría de la gente más vulnerable, y en la que el presidente López Obrador hacía referencia y decía que bueno, había que aguantar, tomar estas medidas, y que hay que aguantar, tomar medidas más drásticas, es precisamente por esa población vulnerable que no va a poder ser atendida porque reconoce que el sistema de salud pues está limitado. Así es, y que también, por eso yo también aquí quisiera dar otro dato. Me parece de suma importancia, ya empecé a escuchar críticas de que por qué el presidente López Obrador dio a conocer, nos lo han dado a conocer a su vez las redes sociales, sobre todo en las redes sociales, esa declaración del presidente de que hay un convenio en que van a aparecer personal médico bajo ese convenio de China y de Cuba, y no, que entonces vamos hacia el socialismo, y por qué vir hacia eso, y que está menospreciando al sector médico del país y todo. No, es que aquí está la solidaridad internacional. Sí, además de que, bueno, Cuba históricamente tiene los mejores médicos, se ha preparado en esa parte, y en el caso de China, pues ya salieron de la contingencia. Ya salieron de la contingencia, están con ese control, y ahora sí que nos pueden narrar y traer un plan de actividades contra esa contingencia que ellos experimentaron, y ser aplicable, digna de ser aplicable en nuestro país. Y si revisamos también los cuadros comparativos de la presencia de esta enfermedad, yo no he visto que recuerde, porque mira que estoy estudiando esta situación, la estoy estudiando fuertemente, no veo que Cuba tenga una problemática de tal envergadura como está sucediendo con los otros países, incluyendo el nuestro. Criticado, y bueno, es otro tema para otro programa, pero a pesar de los embargos económicos históricamente que ha tenido Cuba, se han preparado en muchos sectores, y la población pues no vive tan mal, ¿no? Como nos han pintado, ¿no? El sector médico, a ver, en Cuba, te voy a decir 3 rubros. En Cuba ha destacado, muy avanzado en el sector científico, médico, la investigación científica, la atención médica con asistencia social. Ojo, un ejemplo, allá en Cuba han estado hablando de problemas cardíacos, y por tal motivo hay programas de asistencia social sobre los problemas cardiovasculares. Y el sector artístico, ya ni se diga. A nivel educativo, ya ni se diga, lo tenemos que reconocer. Y también, ya ni se diga,
la manera destacada del sector deportivo. Lo hemos podido ver en los Juegos Olímpicos. Oiga, licenciado, ¿le parecería entonces que los opositores, los críticos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, podríamos usar una frase que dijo nuestro célebre expresidente Enrique Peña Nieto: ningún chile les embona? Es complicado porque hay un juego de intereses. Yo entiendo que también los organismos, las organizaciones políticas representativas de nuestro gobierno, de nuestro sistema político, quienes conforman el sistema político, y ante la proximidad de un proceso político electoral de gran relevancia como lo va a ser la del 2021, pues empiezan a hacer esos ataques en razón de consolidar sus triunfos, y se puede justificar hasta un cierto momento, pero yo creo que ante la complejidad de un problema como el que estamos viviendo, debemos cerrar filas. Así es, unirnos todos como mexicanos para Así seguir es, adelante. sí. Se ha criticado también mucho, que muchos artistas han publicado videos criticando precisamente también al gobierno, ¿no? En el caso cuando López Obrador invita pues, que la gente salga a hacer gasto en las fondas, ¿no? Dice que todavía pues la contingencia no es tan grave, y en el caso de Thalía y algunos otros artistas lo critican. ¿Hasta dónde está permitido, licenciado, hasta dónde debemos hacerle caso a alguna celebridad, algún personaje representativo de México, sobre todo en el sector artístico, que no son especialistas en el tema y que, pues ellos tienen posibilidades? En el caso de Thalía decían, bueno, es que tú estás en tu casa, en tu mansión, con tu dinero, puedes estar ahí, pero yo tengo que ir a trabajar, ¿no? ¿Hasta dónde considera que está bien que los artistas, el sector artístico, personalidades representativas puedan intervenir y opinar de esta manera, ¿no? Hacen uso de, es muy cierto, hacen uso de un clima de libertad de expresión que el propio presidente de la República ha dicho que lo respetaría y que lo respeta. Es cierto, hacen uso de ese derecho, pero una respuesta también a lo que me estás preguntando es el hecho de que dijo el día de ayer el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo esto: yo apelo a las celebridades para que nos digan cómo nos van a apoyar. Ojo, textual. O sea, yo pido a las celebridades, a nombre del gobierno federal, de que nos digan ante esas quejas y esos cuestionamientos cómo nos van a apoyar. Entonces, volvemos al asunto. Dices tú y dices bien, estas celebridades cuestionan, están en condiciones socioeconómicas de, en una pandemia de esta naturaleza, ellos valerse, atenderse por sus propios recursos. Yo creo que ha sonado la hora en que se sumen a este gran esfuerzo de atacar esta pandemia haciendo sus aportaciones. Otro elemento más, han estado cuestionando que en esa intervención que va a tener la autoridad sanitaria de China, la autoridad sanitaria de Cuba, bajo ese convenio, bajo ese acuerdo, también está contemplado ya que intervenga el sector sanitario, el sector médico de la Secretaría de la Defensa Nacional. Lo han estado cuestionando. Y yo diría aquí ante las cámaras y los micrófonos de tu programa y de tu canal de comunicación, que también no debemos olvidar que el sector militar, la Secretaría de la Defensa Nacional, también tiene el área médica, que ha destacado muchísimo con el desempeño de sus médicos. Y les habla, esto que estoy diciendo lo digo con conocimiento de causa. Hace rato le recordaba yo a mi hermana y le decía, ¿te acuerdas cuando atendieron a mi padre, al doctor Marco Vinicio Méndez César, uno de los últimos médicos que lo atendió en su enfermedad de la diabetes? Fue un médico militar que yo deseo que viva en el puerto de Veracruz, el doctor Sergio Jiménez. Y qué manera de desempeñarse, mi reconocimiento. Entonces ahí dejo esa reflexión de que no olvidemos
que el sector médico de los militares de la Secretaría de la Defensa Nacional goza de un gran prestigio. Así es, y bueno, veremos pues qué pasa, ¿no? Estamos en una fecha decisiva, como lo decía el subsecretario, donde, bueno, se puede todo volver un desastre o se puede salir adelante con el mínimo de contagios y con el mínimo de personas que pudieran perder la vida por esta pandemia. Entonces, se va a ver, ¿no? Dentro de unos pocos días se extendió al día 30 de abril la cuarentena. Se había hablado de que el 20 de abril ya podrían tal vez la gente salir a las calles y pues hacer su vida normal, pero bueno, anuncian que se va a extender y probablemente se extienda más, ¿no, licenciado? Porque sí, ya lo estamos viendo en el caso de muchos países, Estados Unidos también, que también se tomó como de cierta manera a la ligera al principio, pues ahorita ya se volvió de los principales países con más contagios, tan solo Nueva York, una cantidad impresionante de casos. El presidente Donald Trump, ¿se acuerdan que de repente dijo, no, yo no voy a respetar la cuarentena porque toda la gente, a todo el personal que mandamos a descansar y que forman parte del aparato productivo de este país, tendrán que regresar antes de la cuarentena porque no nos podemos dar el lujo de que la grandeza de este país se venga abajo? Pues ahora, ante esos resultados, ha tenido que hacer reconsideraciones el presidente Donald Trump. Ahora, sí preocupa, atendiendo a la otra faceta de las preguntas y de tu pregunta primera que me has hecho, sí soy el primero en estar preocupado de que el mundo globalizado en el que nos encontramos en estos momentos pasa ya por una recesión económica. Ha declarado así la titular del Fondo Monetario Internacional. Estamos en una recesión económica. Sumado, ahora, en el caso específico de nuestro país, sumado a 2019, cero crecimiento económico, y 2020, en el que todo parece apuntar que vamos a andar en ese cero crecimiento económico, con esas erogaciones que va a tener que hacer el gobierno. Un escenario verdaderamente complicado para López Obrador. Muy complicado. Se le junta la pandemia con la baja del precio del petróleo. Eso. Dice que está preparado, que tiene un ahorro de 10,000 millones de dólares para pues este año salir con los programas sociales y que se sigan entregando. Y bueno, es un escenario complicado, pero a ver, porque no sabemos qué tanto va a tardar la pandemia ni qué tanto va a tardar la baja del precio del petróleo, que depende mucho del precio. ¿Cuántos elementos, cuántos ciudadanos de nuestro país? Estoy pensando también fuertemente el caso, ¿qué será? En un 40% o más del porcentaje de nuestros conciudadanos están metidos en la economía informal. Entonces, esto ha ido y va a aumentar el desempleo. El poder adquisitivo de las personas, pues obviamente se está viendo mermado. Yo le calculo 2 semanas que transcurran en el que ya se va a declarar severamente, así lo veo yo, el problema económico, el desempleo agudizado, y si le sumamos a eso también la cantidad de negocios que han tenido que ir cerrando, entonces el Producto Interno Bruto de nuestro país también se va a venir abajo. El sector turístico, que es una de las fuertes también de México, pues ahorita no puedes salir a ningún lado, no puedes viajar. Los hoteles, las agencias de viajes, los transportes, pues van a sufrir, y como usted bien lo dice, va a ser tiempos difíciles, que la única manera en que salgamos adelante es, como usted bien lo ha dicho, como hemos sido los mexicanos ante las desgracias, ante las situaciones, pues de manera solidaria, ¿no? Fíjate que me entristece, ingeniero, porque yo soy producto, yo pertenezco a una generación en la que esa generación se le ha llamado la generación transicional, una generación de transición. La generación mía ha nacido y ha crecido, sobre todo, me estoy refiriendo cuando ha crecido la generación mía, ha sido en función de primero los estudios que fuimos adquiriendo y luego el desempeño profesional, sobre todo el desempeño profesional, ha
tenido que manejarse viviendo crisis económicas, sobre todo crisis económicas, grandes problemas recurrentes. Te voy a dar ejemplos al auditorio. La generación mía, y lo tengo muy bien presente, la generación mía le tocó vivir el proceso inflacionario fuertemente que se heredó o que heredamos los mexicanos cuando finalizó la administración de Luis Echeverría Álvarez como presidente de la República. Luego vino el boom petrolero con José López Portillo, y ¿cómo se terminó? Mal. Un gobierno frívolo, mal administrado. Entonces siguió la crisis económica. Llega Miguel de la Madrid, que inaugura la generación de los tecnócratas, de los neoliberales. ¿Y con qué nos estrenó Miguel de la Madrid? Pues nos estrenó con que la inflación estaba muy fuerte, que había que apretarse el cinturón, que venía una austeridad muy fuerte, que fue el sexenio de los pactos para la estabilidad y crecimiento económico. Y para no entrar más en detalle, haciendo una sumatoria, de Miguel de la Madrid con los gobiernos neoliberales hasta nuestros días, no hemos visto la salida. Ahora lo voy a aterrizar en Huatusco. Cada vez que he venido a Huatusco, y esto se los he comentado a amistades y se lo he comentado, converso constantemente con mi familia, les digo, oye, cada vez que vengo a Huatusco y me pongo a conversar y les digo, ¿cómo está la situación económica? Esta pregunta la he hecho desde hace años. Me dicen, mala, está muy mala, es la época de la guayaba, estamos en la crisis. Entonces es una generación, la mía, la que no ha visto las suyas, y lo que hemos logrado en el desempeño profesional, en la realización de nuestras metas, ha costado un gran trabajo, ha costado un gran esfuerzo. Y entonces me genera tristeza, porque ahora resulta que se suman las demás generaciones que nos han seguido después de la nuestra, entre ellas tu generación, y lo asocio con que de un tiempo para acá el exgobernador de Veracruz, Dante Delgado Ranauro, cuando lo entrevistan, ha dicho de manera reiterada, porque lo han cuestionado también, ha dicho de manera reiterada y ha tenido que reconocer, pero qué triste, dijo así, se lo acaba de decir en una entrevista que en el programa de televisión que conduce Ezra Chabot, le dijo, mira Ezra, la generación de políticos a la que ha pertenecido el exgobernador Dante Delgado Ranauro, dijo él, la generación de políticos, la mía, le fallamos a la nación, le hemos fallado a los mexicanos. Oye, qué lamentable. Así es, bueno, lo ha dicho el presidente de la República, el neoliberalismo lo que ha hecho es empobrecer a México. Él propone un nuevo sistema, y bueno, vamos a ver ahorita con este reto nuevo de esta crisis mundial, porque es una crisis económica mundial, aunado a la pandemia, aunado a la guerra de los precios de petróleo, pues vamos a ver qué tal le va. Bueno, le mandan aquí un saludo, licenciado, la maestra Blanca Iris Castrejón Holguín. Maestra. Dice saludos al maestro Daniel, es un erudito huatusqueño. Muchísimas gracias por el comentario, un abrazo a ti y a toda la familia que conozco muy bien desde pequeño. Así es, bueno, a mi papá, el ingeniero Roberto López Cortés, me dice, excelente análisis, bueno, pues ya los adversarios están diciendo que el presidente se va a hacer enfermo para subir otra vez su popularidad. Un saludo y agradecimiento al ingeniero Roberto López Cortés, sobre todo por sus comentarios tan generosos que mucho me complacen. Así es, les agradecemos mucho a la gente que nos está viendo el día de hoy. Bueno, vamos a tratar de hacer este ejercicio informativo y de debate, y donde estaremos dando pues nuestras opiniones para que usted, bueno, tenga más opciones, ¿no? Aparte de lo que se ve comúnmente. Yo le agradezco mucho, licenciado, que me haya acompañado el día de hoy. Espero que en la semana podamos coincidir nuevamente en otros temas y seguir hablando sobre esta situación, porque va cambiando la información día con día en el caso de la pandemia del coronavirus,
y estamos entrando a momentos difíciles donde se tiene que informar de manera correcta para no caer pues en pánico, ¿no? Cuidémonos, yo lo que tendría que decirle a nuestro público que nos está prestando atención, vamos a ir tomando las precauciones. Yo soy el primero en reconocer, porque también me lo han dicho mis paisanos ahora que llegué aquí a Huatusco, es que tenemos que tener que llevar a cabo, o así me lo han dicho, hay que llevar a cabo nuestras acciones, porque si no, no comemos. Soy el primero en reconocer, todos estamos así, no podemos estar estáticos también, pero yo le pediría a la población que en medio de esta complejidad tratemos de llevar a cabo lo que nos recomiendan las autoridades, cuidémonos mucho, y desde luego soy el primero en decir que comprendo y entiendo que las necesidades económicas nos obligan a salir. Bueno, salgamos, cumplamos esos cometidos, pero regresemos a nuestras casas. Hay que lavarse las manos, recuerden, ya lo dijo el subsecretario. Así es. También ha tenido muy buenas críticas el subsecretario respecto a su labor, que se ha hecho, pues dicen, de manera correcta, y yo creo que sí, se ha llevado de buena manera, ¿no? Yo lo considero, es un epidemiólogo, hasta donde lo he estado estudiando, entiendo que es un epidemiólogo que tiene reconocimiento nacional e internacional. Lo veo muy compenetrado. Las primeras veces cuando intervino en las conferencias matutinas, ojo, digo conferencias matutinas, no me gusta decir mañaneras porque considero que es un término muy peyorativo. En las conferencias matutinas en que le dio la oportunidad, le empezó a dar oportunidad el presidente de la República, lo veía yo nervioso, pero ahora lo veo ya muy compenetrado, lo veo muy profesional, y eso me agrada. También me imagino que lo saluda usted, José Galeano, te mando saludos. Agradezco mucho también a José su comentario, me agrada saberlo, y bueno, pues hago esto de salir a las cámaras, los micrófonos, pues pensando en que pues son como analista que he sido de todo el acontecer de nuestro país desde hace muchos años, lo hago con un sentido de ética profesional, de responsabilidad, sobre todo en lo que voy diciendo, y que lo fundamento. También le mandamos un abrazo y un beso fuerte a su hermana Adriana Méndez Vivanco. Dice, advierte López-Gatell, última oportunidad, quédate en casa, vamos México, sí se puede. Sí, pues es que, como dice Adriana, ha estado muy pendiente de todas esas conferencias de prensa y todo lo que está sucediendo en materia de medios de comunicación, y bueno, insisto, entremos en esa disciplina. Yo sé que también hemos venido arrastrando, lo hemos comentado, una cultura de dejarlo todo hasta el final, los mexicanos, de a veces como desdeñar lo que nos indican, pero creo que está de por medio la salud de nosotros, nuestra propia sobrevivencia. Así es, pues les agradezco nuevamente que nos hayan seguido a través de este programa de Tiempo Clave. Vamos a mantenernos informados, no compartan noticias falsas, hay que verificar la fuente, hay que ver que venga de parte de la Secretaría de Salud y que sean pues información fidedigna y confiable para no seguir alarmando a la población. Nosotros trataremos de estar haciendo este ejercicio periodístico en estos días para que usted se mantenga informado. Y síganos a través de las redes sociales, TRC Play. Vamos a estar subiendo mucho contenido referente a esto para colaborar y poner un granito de arena en salir adelante de esta contingencia. ¿Puedo hacer un último comentario? Adelante, con el que quiero reiterar y concluir con el que inicié. Una petición: no polaricemos políticamente hablando el ambiente, no caigamos en fanatismos. Si vamos a tratar estos temas con nuestros amigos, con nuestras amigas, con nuestras amistades, con nuestros familiares, con quienes nos acercan su presencia físicamente hablando hacia nosotros porque quieren conversar con nosotros, que no entremos en una posición fanática. Yo aquí quiero ser muy claro, insisto, como analista que soy, he dicho y seguiré diciendo errores y aciertos de la actual administración. Así es. Quiero agradecer también en control, nos estuvo apoyando Vianey,
Gracias, Beney. Una chica muy joven y muy vivaracha, muy eficaz, ¿verdad? Así es, nos estuvo apoyando, le agradecemos mucho. Y bueno, usted sigue la programación de TRC Play. Nos vemos en el próximo programa. Yo soy Roberto López, licenciado, gracias. Ingeniero, es un placer estar aquí y las veces que sea necesario y que tú requieras mi presencia, lo voy a hacer. Mañana lo esperamos con Conociendo Huatusco. Perfecto, qué bueno que me vas a permitir hacer la reflexión histórica y un programa más de nuestra serie Conociendo Huatusco, que tanto me gusta. Y que le gusta mucho a los huatusqueños. No se lo pierda, mañana tendremos nuevamente el programa del licenciado Daniel Méndez. Nos Gracias. vemos, hasta la próxima. Cuídense mucho.